Muy buenas tardes a cada hermano y hermana que están del otro lado. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablando de Ti. En este día viernes 19 de junio agradecemos al Señor por permitirnos estar nuevamente en FM 94.1 La Predicadora para compartir la palabra de Dios, para orar, para alabar al Señor todos juntos. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 16 horas. Él es fiel, Él es verdadero. Y gracias a Él podemos estar de pie, podemos seguir en su camino, amén. Por eso en esta tarde te invitamos a que ores con nosotros y que agradezcas al Señor por este día. Si no lo hiciste todavía, puedes hacerlo. Sí, agradecemos al Señor por este día que nos da, porque podemos estar delante de su presencia. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, en esta tarde. Por tu amor, por tu misericordia podemos estar, Señor. Padre Santo, somos bienaventurados como dice tu palabra, Señor. Padre Santo, porque confiamos en ti, Señor, porque sabemos que tú estás presto para escuchar cada petición, cada necesidad de cada hermano y hermana que están del otro lado, Señor. Para vos no hay nada imposible, no hay nada difícil, Señor. Padre Santo, tú conoces cada necesidad, Señor. Tú conoces cada situación, Padre Santo, y sabemos que tú eres poderoso para socorrernos, tú eres poderoso para sanar, para salvar, Señor, para liberar, Señor. Por eso en esta tarde te damos toda la gloria, Señor, Padre Santo, y nos aferramos a tu palabra, Señor. Nos aferramos a tus promesas, Señor, Padre Santo. Por eso qué bueno que es invertir el tiempo en tus cosas, Señor. Escudriñar tu palabra, Señor, porque esas son las que dan testimonio de ti, Jesús. Por eso queremos, Padre Santo, quedarnos en la sintonía para escuchar tu palabra, Señor, y atesorarla en nuestro corazón en esta tarde maravillosa que tú nos has regalado, Señor. Padre Santo, te agradezco por cada hermana y hermano que nos esperan, que nos escuchan, Señor, en todos estos años que estamos compartiendo tu palabra, Señor, en esta emisora, Señor. Padre, bendice sus vidas, fortalece sus corazones, fortalece su ser, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos toda la gloria a ti, Señor, y te entregamos este programa en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Palabras cambian el mundo hoy, dime qué decir. Yo quiero estar hablando de ti, hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Libre soy, ¿cuántos son libres? Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres? Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Abren las cadenas! Las cadenas fueron rotas en su nombre. He vencido, libre soy. Todo el que sea libre soy. Grito de victoria. Me hiciste
pero muy buenas tardes a todos los queridos oyentes de la predicadora FM 94.1. Este es el programa Hablando de Ti, en este viernes a la tarde que estaremos hasta las 16 horas con todos y cada uno de ustedes a través de la radio. Si quiere estar enviando su mensaje, puede estar enviando al número 11 61 77 90 19. Puede mandar su mensaje, su pedido de oración, su petición, y estaremos orando por su petición, por sus necesidades, con mis hermanos que estamos en la radio. Gracias al Señor por mi hermana Teresa, por mi hermano Pastor Omar, por mi hermano Elías y por todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos siempre. Gracias por su mensaje de aliento, por su pedido de oración, porque así estamos trabajando, orando. Gracias al Señor por esta tarde, porque Él tiene cuidado de nuestra vida, Él nos ama, Él nos fortalece a través de su palabra, fortalece nuestra vida espiritual, fortalece nuestra fe. Gracias Señor por esto. Muy bendecida tarde para todos. Muy pero muy buenas tardes a toda la audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. Le damos glorias al Señor por este día maravilloso que nos permite compartir nuevamente aquí su palabra con todos ustedes, con la audiencia de La Predicadora y con todos aquellos que van a escuchar a través de YouTube también. Dios esté bendiciendo y llenando de gran gozo y alegría cada corazón, cada vida en este día viernes precioso que el Señor nos regala. Le damos alabanzas al Creador. Quien te habla es la hermana Teresa, que está todos los días viernes de 14 a 16 aquí en la 94.1 con la hermana Elba, con el hermano Elías. Le damos gracias al Señor en esta tarde que podemos compartir nuevamente su palabra. Estamos viendo el libro de Esdras. Hemos comenzado el viernes pasado así en una forma sintética y podemos ver algunos aspectos esenciales de este libro. Los pasajes clave de este libro son Esdras 9:4, que dice: todos los que temían las palabras del Dios de Israel se reunieron en torno a mí. Y también el capítulo 10 verso 3, que dice: y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, este libro, ¿sí? Porque como podemos ver en este libro, el libro de Esdras, trata la historia de cuando Ciro, el rey de Persia, autorizó a los cautivos que regresaran a Jerusalén, a los cautivos que habían sido llevados a Babilonia. Y acordémonos que Ciro invadió Babilonia y estableció su reino allí, y de ser el reino de los caldeos pasó a ser el reino de los persas. Y en ese reinado estaban cautivos los hijos de Dios, ¿sí? El pueblo judío. Y acá en este libro podemos ver que este rey Ciro, como hemos compartido el viernes pasado, fue un hombre usado por Dios, al que fue profetizado ya de antemano de que Dios iba a usar a este hombre para liberar a su pueblo, ¿sí? De la mano de él volvió nuevamente en cumplimiento a la palabra anunciada por el Dios eterno a través de sus profetas, que iban a estar 70 años en la cautividad allí en Babilonia y que luego iban a regresar para reedificar la ciudad y el templo, ¿sí? Hermanos amados, por eso qué bueno que es poder saber que este rey Ciro fue el que autorizó a los cautivos el regreso a Jerusalén, la reedificación del templo. Y un dato que tenemos también es que apenas unos 50.000 se aprovecharon de ese privilegio. No todos lo supieron aprovechar, ¿sí? Porque también, como hemos compartido en cierta ocasión, en el libro de Esther nos narra la historia de aquellos que se quedaron ahí, hermanos, en la tierra de Babilonia, porque ya estaban arraigados allí y no querían dejar ese lugar, y muchos se quedaron en esa situación. Por eso el libro de Esther nos narra cómo se encontraba el pueblo del Señor, parte de los que no habían regresado de la cautividad, que se quedaron allí porque se habían enamorado de Babilonia, de sus costumbres,
tenían sus negocios, tenían sus cosas allí, porque a pesar de que estaban en cautividad tenían cierta libertad donde ellos podían también tener sus cosas personales, sus logros, y muchos se quedaron. Por eso no todos volvieron de la cautividad, pero fue por voluntad de ellos que se quedaron, no porque alguien les hubiera impedido el regreso, sino porque ciertamente ellos escogieron quedarse allí, ¿sí? De la misma manera que cuando Israel salió de la cautividad de Egipto, muchos egipcios se fueron mezclados con el pueblo del Señor, porque algunos estaban emparentados también con los israelitas y se volvieron y fueron de tropiezo, luego nos narra la palabra del Señor. Por eso en el libro de Esther se nos narra la situación de aquellos que se habían quedado en las tierras de cautividad, y acá en el libro de Esdras nos narra de aquellos que volvieron de la cautividad para reedificar el templo, ¿sí? Y apenas unos 50.000 se volvieron, de los cuales una gran parte eran sacerdotes y levitas de las clases más humildes y pobres. El libro de Esdras es el último de los libros históricos, pero ellos no siguen cronológicamente uno después del otro. Por eso nosotros en la Biblia lo tenemos ordenados de diferente manera, pero este es el último de los libros históricos, ¿sí? En realidad son 3 libros del post-cautiverio, es decir, de los que fueron escritos después del cautiverio. Uno de ellos es Esdras, Nehemías, y el otro es Esther. Y también hay otros 3 que son libros proféticos del post-cautiverio, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos 3 libros proféticos también tienen que ver con el periodo después del cautiverio, ¿sí? Y también podemos saber que Nehemías y Esdras fueron 2 líderes que deben ser considerados conjuntamente, porque ambos hicieron la tarea de la restauración y del regreso, hermanos, gloria al Señor. Esdras fue un sacerdote y Nehemías fue un laico, y ambos trabajaron juntos en tal forma que la voluntad de Dios pudo cumplirse en Jerusalén. Qué bueno que es poder llevar a cabo, ¿sí?, la tarea que Dios nos encomendó. En este caso a ellos los mandó a restaurar Jerusalén, hermanos queridos. Qué buenos, que es poder ser un instrumento útil en las manos del Señor. Hoy, como ellos tuvieron una tarea que cumplir en aquel entonces, la Iglesia del Señor también tiene en este tiempo una tarea que cumplir, que es la evangelización del mundo, predicar el Evangelio hasta que el Señor venga, anunciar que Cristo viene, y es lo que estamos haciendo en esta tarde. Aunque estamos compartiendo libros históricos, pero vemos el mover de Dios con su pueblo, como hemos estado viendo también que nuestro Dios es un Dios de propósito, un Dios que planifica, que todo está bajo su control y su cuidado. Por eso en esta tarde, qué bueno que es saber que Dios está en medio nuestro, guardándonos, protegiéndonos, guiando nuestros pasos. Y lo más importante es que nosotros podamos estar en esa voluntad, porque de parte de Dios las cosas están todas hechas. Incluso Él diariamente nos está guiando, ¿sí?, para el encuentro con el Señor Jesucristo, para un día poder presentarnos delante de Él y no tener de qué avergonzarnos, presentarnos delante de Él y poder ver su rostro. Pero el tema es que nosotros muchas veces estamos con una vida indiferente a lo que Dios quiere, con una indiferencia a la voluntad de Dios. Pero en esta tarde que podamos ser personas que hacen la voluntad de Dios como lo hicieron estos hombres, ¿sí? Ellos fueron instrumentos claves en supervisar que las murallas, la ciudad de Jerusalén y el templo fueran edificados. Ageo y Zacarías también trabajaron juntos y animaron a la gente para que edificara el templo. Ageo fue un hombre práctico, lo cual se puede apreciar en su libro, ¿sí? La reconstrucción y restauración del templo fue su pasión suprema. No era romántico ni poético, sino un hombre práctico. Zacarías, por el contrario, era un soñador. Ageo tenía sus pies en la tierra, sin embargo, Zacarías su cabeza en las nubes. Zacarías, por ejemplo, vio a 2 mujeres que llevaban por el aire una cesta con una medida y es así que fue una visión poética.
Ageo nunca podía haber visto algo así, pero lo interesante es que Zacarías nunca hubiera podido implicarse en los asuntos como la medición del templo y el considerar que hacían falta puertas y cimientos en la base. Así que Ageo y Zacarías trabajaron juntos, así como fue el caso de Esdras y Nehemías. Dios dispuso las cosas de tal manera que el hombre práctico y el poeta actuasen juntos. Los libros de Ageo y Zacarías debieran ser leídos y estudiados junto con el libro de Esdras, porque estos tres libros fueron escritos a la sombra de la reedificación del templo y fueron preparados para animar al pueblo en la obra de la reedificación. En el capítulo 5 de Esdras, verso 1, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. En este libro de Esdras nosotros tenemos dos grandes divisiones: el regreso de los cautivos de Babilonia bajo el liderazgo de Zorobabel, y en los últimos 6 capítulos, como ya hemos mencionado, fueron solo unos 50.000 los que regresaron. Luego tenemos el regreso a Palestina de aquellos que regresaron de Babilonia bajo la dirección de Esdras. Esto se menciona en los capítulos 7 al 10, que regresaron con él unos 2.000. Sabemos que podemos notar que el libro de Esdras es un libro que trata sobre la palabra de Dios, y este Esdras es uno de los personajes de las Escrituras que nunca ha recibido el reconocimiento que merece, porque la tarea de él fue importante también, hermanos. Este es un libro importante en las Sagradas Escrituras, por eso está en la Biblia, para nuestra enseñanza, para nuestro consejo, para nuestra dirección también. El Espíritu Santo inspiró, ¿sí?, al escritor a que pudiera dejar plasmado en un escrito, gloria al Señor, todo lo que Dios le había dado. Por eso, para comenzar, podemos decir que él era un descendiente de Hilcías, el sumo sacerdote, y lo podemos ver en el capítulo 7 de este mismo libro. Y este Hilcías fue quien encontró una copia de la ley durante el reino de Josías, y esto lo podemos estar buscando en segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 14, también otro de los libros históricos. Vamos a buscarlo en esta tarde. Dice así: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Podemos ver en este pasaje que dice que él encontró durante el reino de Josías el libro de la ley, y por medio de ella traería una renovación en su época. Si usted lee ese libro, el libro de Crónicas, lo va a poder ver esto. Y en esta época, en la época de Esdras, también la palabra del Señor trajo un avivamiento. Esdras fue un sacerdote, pero él no podía cumplir con sus obligaciones. Es que durante la cautividad no había templo porque había sido destruido. Pero él dedicó su tiempo a estudiar la palabra de Dios, y se nos dice en el capítulo 7, también de este mismo libro de Esdras, en el versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Qué lindo, hermanos, lo que dice acerca de este hombre Esdras, que él era un escriba, un maestro instruido en la ley de Moisés. Él era un gran reformador, un renovador. La renovación comenzó con la lectura de la palabra de Dios por medio de Esdras. Gloria al Señor. Y hermanos, en el capítulo 8 de este mismo libro lo vamos a estar compartiendo seguramente. También en el capítulo 8 del libro de Nehemías, También él probablemente fue el escritor de los dos libros de Crónicas y del Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia y que se encuentra en su mismo centro, dedicado a ensalzar la palabra de Dios. Esdras organizó la sinagoga, él fue el fundador de la orden de los escribas, ayudó a establecer el canon de las escrituras y el orden de los salmos también.
Y debemos darle a Esdras el tributo que se merece, pues fue el primero que comenzó una renovación del estudio bíblico. ¿Y no es este acaso el programa de Dios para una renovación espiritual? Claro que sí, gloria al Señor. Si usted quiere renovación espiritual, muchas veces cantamos renuévame, Señor. Vaya a la palabra del Señor. Ponga por obra lo que la palabra de Dios dice y el Espíritu Santo va a obrar en su vida, gloria al Señor. Sin palabra de Dios, sin palabra viva y eficaz en nuestras vidas, no se puede ser renovado espiritualmente. La palabra de Dios renueva todo nuestro ser. Es medicina a nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos. La palabra del Señor alumbra nuestro camino. La palabra de Dios es todo. Por eso, las personas que quieren un avivamiento muchas veces confunden avivamiento con mucho cantar, con muchas otras cosas o espectáculos que nada tienen que ver con el avivamiento que se trae por medio de la palabra de Dios. Obviamente que el cantar, el adorar, el orar, el ayunar, se encuentra todo dentro de la palabra del Señor, ¿sí? Por eso necesitamos volver a la palabra del Señor, hermanos amados. Y hay muchas referencias a la palabra de Dios en este libro de Esdras. En realidad se pueden contar por lo menos 10 referencias directas a la palabra de Dios. Y el lugar de las Escrituras se puede apreciar en toda la vida de personas de los círculos religiosos, sociales, comerciales y políticos. Por eso, hermanos, qué bueno que es compartir la palabra del Señor en esta tarde, aquí en la 94.1 FM, La Predicadora. Y estamos viendo en este libro de Esdras, hemos compartido hasta el capítulo 3, ¿sí? En el capítulo 3, donde había gozo y lágrimas, y describe la escena de la colocación de los cimientos del templo. Dice que había gozo y lágrimas. Sabemos que el primer templo había sido edificado por el rey Salomón, del cual se acordaban con tantas lágrimas los ancianos, hermanos, ¿sí? Y por eso ellos lloraban, y era un gozo también el poder poner los cimientos en esta ocasión nuevamente al regreso del cautiverio. Y hermanos, seguramente que para ellos era un momento emotivo, muy emotivo realmente, porque estaban echando nuevamente los cimientos que iban a ser la casa de Dios nuevamente. Por eso qué bueno, gloria al Señor, que es poder alabar al Dios vivo. Y leemos en el versículo 10 del capítulo 3 para recordar, dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Qué momento tremendo para ellos, hermanos, lo que estaba sucediendo, lo que estaban experimentando en ese momento, hermanos. Poder ser participantes de la manifestación de Dios en medio de su pueblo, en el cumplimiento de las promesas de Dios, porque se estaba cumpliendo una palabra anunciada, ¿sí?, antes de haber sido llevados al cautiverio, que iban a regresar y que iba a ser reedificado el templo, hermanos, gloria al Señor. Por eso, en esta tarde, así como Dios cumplió su promesa con este pueblo, cuántas cosas, hermanos, realmente nosotros pasamos y tenemos las promesas de Dios en nuestras vidas, que están latentes, que están allí, hermanos, para ser tomadas en su tiempo.
Y una de las promesas que Dios nos ha dado a nosotros en este tiempo en el cual estamos viviendo, gloria al Señor, es el regreso de Jesús. Una de las promesas, una de las tantas de la que la mayor profecía que se está guardando es el regreso de Jesús, que Él mismo lo anunció, que Él iba a volver por su pueblo, por su iglesia. Y por las señales que estamos viendo que están sucediendo en el mundo, estamos cerca, hermanos. Gloria al Señor de que Jesús venga a buscarnos. Pero mientras tanto nosotros como Esdras y Nehemías en esta ocasión tenían esta responsabilidad de reedificar la ciudad, de colocar los cimientos del templo, hermanos. Gloria al Señor, nosotros también tenemos una tarea en este mundo, ¿sí?, de anunciar el Evangelio de Jesucristo hasta que Él venga. Anunciar que hay un Dios que salva, que liberta, un Dios que nos ama, que no nos creó para que vivamos en cautividad, un Dios que nos rescató de las tinieblas, que nos hizo libres a través de la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Hermanos, nosotros estamos estudiando un libro histórico, pero que tiene vida en sí mismo porque es palabra de Dios para nosotros y que nos recuerda que nuestro Dios es un Dios que cumple promesas, es un Dios que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar, que va a llevar a cabo su plan y su propósito para cada una de nuestras vidas. Por eso qué bueno que podamos alabarle en esta tarde. Vamos a ir a una alabanza y luego continuaremos viendo en el capítulo 4, ¿sí?, porque hasta acá vemos la gran alegría, el gran júbilo que había, una mezcla, hermano, de sentimientos, de recuerdos, de lo que fue el pasado y de lo que estaban viviendo ahora. Hay una salida, hay una salvación, hay esperanza, hermanos queridos, gloria al Señor. Pero también en el capítulo 4 vamos a ver que el adversario siempre está al acecho, pero Dios sigue siendo el mismo. Gloria al Señor. Que el mundo pueda ver que vives por siempre, de tu amor anunciaré. Tu inmenso amor no se puede ocultar en el mundo. En el otoño desaparece el quizás, no es positivismo idealizado por muchas palabras ajenas a vos. Muchos escribieron el silencio del alma y hablaron tus propias palabras, en donde se destruyen los muros y la mente cae en necedad. ¿Dónde encuentro la verdad aquí? Cuando sin conocerte morías por mí, escribiendo palabras que no conocí. ¿Cómo espero llegar hacia ti? Sabes que solo quiero
Gloria a Dios, continuamos con más hablando de ti. Gracias al Señor por permitirnos estar acá, hermanos, y compartir con ustedes hasta las 16 horas. Y el número para que te estés comunicando es el 15 61 77 90 19. El viernes anterior comenzamos el estudio acerca del libro de Esdras que estamos compartiendo. Y si tal vez te lo perdiste, no lo pudiste escuchar, ahora tenés la posibilidad de poder hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Podés buscarnos como Ministerio El Incomparable, y ahí vas a poder ver todas las playlists, la lista de reproducciones, todos los videos, el contenido de la radio, también prédicas de nuestra iglesia, devocionales, alabanzas, ¿sí? Las reuniones de jóvenes y mucho más. Podés verlo a través de nuestro canal de YouTube. También acerca de los miércoles también estamos viendo acerca del Éxodo, ¿sí? Que es parte del Pentateuco. Estamos viendo también y puedes ver los videos así en los programas de radio. También tenemos nuestra página de Facebook para que nos puedas buscar, que es también Ministerio El Incomparable, y estamos transmitiendo a través de streaming, a través de Facebook, los sábados a partir de las 20 horas, así que mañana también vamos a estar transmitiendo con la ayuda del Señor. Las reuniones, también por si querés verla, también están en YouTube, así que hay palabra de Dios. Dios sigue activo, el Espíritu Santo sigue activo, ¿sí? El Espíritu Santo dice su palabra que somos templo del Espíritu Santo y Él habita dentro nuestro, ¿sí? Él está en medio de su pueblo y nada puede detener, ni ninguna pandemia, ni nada puede detener la palabra de Dios, nada puede impedir que podamos hablar de Él, ¿sí? Por eso se llama este programa Hablando de Ti. Nada puede impedir que podamos hablar su palabra. Amén. Eso realmente es lo que nos compete, es realmente lo que tiene sentido en nuestras vidas y es la gran encomienda que el Señor nos dio, ¿sí? En Mateo capítulo 28 es un pasaje muy conocido acerca de la gran comisión. Jesús dijo a sus discípulos: y por todo el mundo y hacer discípulos, ¿sí? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros, dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Y esa palabra se cumplió, ¿sí? Se sigue cumpliendo porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. La tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, habita dentro nuestro, hermano. Por eso le damos toda la gloria al Señor. Amén. Toda la honra a Él, porque somos fortalecidos por medio de ese Espíritu Santo. Cualquier situación, dificultad que estés pasando, ¿sí? Sea en lo económico, en la salud, ¿sí? En lo familiar, tal vez un problema espiritual, el Señor tiene la última palabra y la respuesta justa está en vos. Poder entregársela al Señor, orar, buscar su rostro, buscar su presencia. Gloria a Dios. Continuamos en esta tarde aquí compartiendo palabra de Dios. Y vamos a ver el capítulo 4 del libro de Esdras. Y lo último que vimos en este capítulo 3 era que había una mezcla de llanto, de alegría, porque los ancianos recordaban el templo de Salomón. Y realmente esto nos hace ver muchas veces la realidad que vivimos en nuestras congregaciones, porque hay personas de cierta edad que han vivido experiencias en el camino del Señor, han visto la gloria de Dios manifestada en sus vidas, en la obra, en el trabajo, hermanos que muchos años han estado sirviendo al Señor y han visto el mover de Dios. Y también muchas veces, en lugar de ser un aliento, es una manera de desalentar. Nada se compara con el tiempo vivido mío. Bueno, a cada generación y en cada etapa Dios sigue siendo el mismo, moviéndose de una manera así, de acuerdo a la necesidad del tiempo también. Él no cambia en esencia. Dios sigue siendo fiel, bueno, santo, justo, perfecto, pero los tiempos van cambiando, van pasando, ¿sí? Y muchas veces las personas añoran otras épocas y se desentienden de las necesidades de la hora actual. Por eso cuando recuerdan los días pasados y no quieren cambiar, no quieren entrar en la nueva época en la que estamos viviendo, sin dejar de ser santos, sin dejar de ser íntegros de corazón, hermanos, en lugar de ser de ayuda es de estorbo, porque
a los que están entusiasmados sirviendo al Señor en esta generación. Mi hijo, por ejemplo, no va a vivir la misma época que yo he vivido, pero Dios sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el que transforma, el que regenera, el que santifica, el que perdona nuestros pecados. Y todos necesitamos la redención, hermanos. De pronto la música que escuchábamos cuando comenzamos el camino del Señor no es la misma que se escucha ahora, pero no por eso quiere decir que sea malo. ¿Por qué, hermanos? Porque los tiempos van cambiando, ¿sí? Pero Dios sigue siendo el mismo, gloria al Señor, y tampoco podemos pretender, por ejemplo, las cosas que nosotros hemos vivido, que las vivan en esta generación. Van a sentir el mismo mover de Dios, el mismo cambio, la misma regeneración en sus vidas, si buscan de corazón al Señor, sin importar, hermanos, las cosas pasadas, ¿sí? Porque es como querer estar arraigados en que Dios en aquel tiempo obraba y ahora no, ¿sí? Y realmente no es así. Bueno, esto estaba meditando también mientras estaba leyendo esta parte en la palabra del Señor. También en cierta oportunidad, ¿no?, vino un predicador a una iglesia pequeña y el Señor lo usó grandemente y los jóvenes fueron impactados en aquel lugar al escuchar a este predicador, y estaban hablando al terminar la reunión de cuán glorioso había sido el culto, cómo Dios los había hablado. Estaban gozosos, alegres, hasta que una persona mayor vino y le dijo: muchachos, chicos, ustedes tuvieron una reunión hermosa, pero yo recuerdo otros tiempos mejores, ¿sí? Yo recuerdo, y empezó a hablarles de los tiempos que él vivió, y los muchachos salieron, los jóvenes salieron un poco desanimados de esa reunión por esas palabras, porque en lugar de animarlos, lo desanimaron, ¿sí? Gloria al Señor. Que Dios nos ayude a nosotros a ser entendidos, que nosotros podamos alentar a esta generación que está viviendo en este tiempo y tiene la gran responsabilidad de predicar el Evangelio, de llevar la palabra de Dios. Y los métodos van cambiando, ¿sí? Los métodos, no hay métodos. Dios no tiene un molde, como lo venimos hablando siempre, no tiene una manera que va a obrar de la misma forma con todas las personas, porque Dios obra individualmente en cada vida, ¿sí? Y lo que sea importante, el consejo que tenga que recibir el joven en este tiempo lo va a recibir, porque el Espíritu Santo no ha cambiado. Es verdad, los hombres cambian, quizás hay menos consagración a nuestro entender, quizás las cosas se toman a la ligera muchas veces, hermanos, pero Dios, cuando llama a una persona, cuando toma una vida, hermanos, gloria al Señor, Él le va a enseñar, Él le va a corregir, Él le va a instruir. Si hay un corazón que se abre sinceramente para Dios, Dios va a obrar en ese corazón, ¿sí? Gloria al Señor. Por eso quiero decirte que en este año 2020 Dios sigue regenerando a aquellos que se ponen en sus manos. Dios sigue perdonando los pecados y sigue usando a hombres, a mujeres, a jóvenes, aún a niños que se ponen en sus manos para llevar su palabra. Gloria al Señor. De nuestra parte tenemos que consagrarnos, poner lo mejor de nosotros, y el resto lo hace Dios en nosotros, porque sin Él nada somos, nada podemos hacer. Podemos tener mucho talento, podemos tener mucha experiencia, pero sin Dios nada somos, hermanos. Gloria al Señor. Acordémonos de este hombre llamado Saulo de Tarso, que tuvo que tener ese encuentro con el Señor, y ahí se dio cuenta, hermanos, que toda su experiencia de su vieja vida no le servía. Era un hombre instruido, un hombre conocedor de la ley, fariseo de fariseo, celoso en cuanto a la obra de Dios, pero no conocía al Dios vivo, ¿sí? Y tuvo su experiencia con el Señor. Y miren lo maravilloso de esto, que Dios lo mandó a este hombre que estaba arraigado en las tradiciones judías, a llevar el Evangelio a los gentiles. Por eso el que hace la obra es Dios, hermanos, ¿sí? Aquel que perseguía a los cristianos se convirtió en un predicador. Bueno, antes de pasar al capítulo 4 quería compartirles esto para que podamos apoyar a nuestra juventud, a los niños,
estamos viviendo en tiempo de pandemia, todavía no se sabe cuándo se va a salir de la cuarentena aquí, pero hermanos queridos, la palabra de Dios, como dijo Elías al principio, no está presa. La palabra de Dios sigue corriendo y en esta tarde vamos a ver en este capítulo 4, donde los adversarios detienen la obra. Hubo un retraso en la reedificación por un decreto del rey Artajerjes. Y acá podemos ver, hermanos, la oposición, ¿sí?, al programa de la reedificación, que no vino de dentro del propio pueblo, sino del exterior. Y esta es una sección bastante detallada y, hermanos, podemos ver algunas cosas que se destacan aquí, ¿sí?, en este capítulo 4. Y vamos a ver las distintas artimañas que usaron los enemigos para detener la obra. Gloria al Señor. Tremendo. Y en este tiempo también el enemigo usa artimañas para detener la obra de Dios. Pero como dijimos antes, la palabra de Dios no está presa. Vamos a leer en los primeros versículos donde dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Sí? Podemos ver, hermanos queridos, que aquí esta gente estaba diciendo que ellos ya habían regresado en los días de Esar-Adón, rey de Asiria. El reino de Asiria se había llevado cautivo a las tribus del reino del norte y algunos de ellos aparentemente fueron regresando poco a poco a su tierra y estaban en esta época mezclados con los samaritanos. Y como resultado, los samaritanos querían unirse para ayudar en los trabajos de edificación a los que habían regresado de Babilonia, ¿sí? Y el primer esfuerzo de los enemigos para entorpecer la edificación del templo fue su oferta de convertirse en aliados, de hacer alianzas, ¿sí? Y esta siempre es una forma, ha sido, es y será hasta que Cristo venga, una forma sutil de parte de Satanás, ¿sí?, de hacer alianzas con el pueblo del Señor. Y muchas veces muchos hermanos caen en estas alianzas que el enemigo le ofrece, ¿sí? Y siempre ha intentado obstaculizar la unidad y el crecimiento en la iglesia del Señor usando esta arma, esta forma sutil que tiene el enemigo de detener la obra del Señor siempre. Y muchas veces ha sido de estorbo, ¿sí?, en las sucesivas etapas del desarrollo del cristianismo en todo el mundo, no solamente en tu congregación pasa, no solamente en una familia pasa, no solamente en un lugar, sino en todo el mundo, porque el adversario de la obra del Señor está vencido pero está suelto, y él sigue, ¿sí?, detrás de su objetivo, que es poder derrocar a Dios, y nunca lo podrá hacer porque él ya está vencido, él sabe que está vencido, pero por lo tanto, como tiene tanto odio contra Dios y contra sus criaturas, contra la creación, trata por todos los medios de destruir la obra del Señor y por ende de detener tu vida. Los adversarios de las tribus de Judá y Benjamín, alegando que ellos habían estado adorando a Dios todo este tiempo, sugirieron que a partir de aquel momento adorasen juntos y colaborasen en la reedificación del templo. En principio esas palabras sonaban bien, pero como vamos a ver más adelante, no eran genuinas. Por eso, en el versículo 3 dice de esta manera: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová nuestro Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Tremendo. Acá vemos
Gloria al Señor. Una de las artimañas que utilizaron fue hacer alianza, y como ellos no cedieron, vino la intimidación. La intimidación es un arma que usa el enemigo también para detenernos, ¿sí? Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué otra cosa utilizaron? El soborno. El soborno, hermanos. Realmente, qué triste y lamentable todo lo que sucede muchas veces en la vida del ser humano, y en cuanto a la obra del Señor es mucho más triste todavía. Los jefes de las familias, hermanos, no quisieron hacer alianza con esta gente que le venía a ofrecer su ayuda para poder reedificar. Fueron tajantes al responderles que no querían la ayuda, que no querían que sus enemigos se convirtieran en aliados. Pero lo interesante que debemos notar aquí es que ellos tenían razón. Lo importante es que sí tenían razón, porque uno podría decir, bueno, pero ellos realmente no fueron amistosos, no fueron amables, mirá qué actitud tuvieron, como muchas veces dicen, mirá, este dice que es hijo de Dios y no quiere venir a bailar conmigo, no quiere venir a donde yo estoy. Y hermanos, realmente lo vamos a ver, acá lo estamos leyendo en estos versículos 4 y 5, que como fueron rechazados, intimidaron. Si ellos hubieran venido voluntariamente y realmente con sinceridad y hubieran querido ser de ayuda, hubieran insistido, bueno, déjanos, hubieran ayudado igualmente, ¿sí? Hermanos, pero no, intimidaron y sobornaron. Y esta actitud reveló que nunca habían dejado de ser sus enemigos, nunca, y que su actitud amistosa era fingida. Apenas fueron rechazados, comenzaron a oponerse abiertamente. Así hace el diablo, hermanos. Él viene con alianza, viene con proyectos, con negocios. Muchas veces, muchos hermanos se mezclan en negocios, ¿sí? Porque está muy buena la oferta, está muy bueno la ganancia que va a dejar. Puede ser una alianza espiritual muchas veces, hermanos, una alianza económica, un negocio de cualquier tipo, hermanos amados, pero nosotros debemos ser sabios y entendidos y llevar todo en oración delante del Señor. Y cuando algo a nosotros nos dice, cuando hay una actitud en la persona y algo que rechazan en nuestro corazón y que nosotros no sabemos por qué, oremos al Señor, porque el Espíritu Santo nunca nos va a dejar que seamos engañados si nosotros estamos en oración, estamos en comunión con Dios. Si escuchamos la voz del Señor, nunca Dios nos va a dejar ser engañado. Él nos va a librar del lazo del cazador. Por eso, hermanos, después, una vez que el enemigo es rechazado con su plan, ¿sí?, de alianza, se saca la máscara y abiertamente se opone. Así obra el diablo. Viene encubierto, viene, como dice la palabra del Señor, con herejías, con filosofías, encubiertamente, las cuales atentan contra la vida espiritual de los hijos de Dios muchas veces en nuestras congregaciones. Y acá podemos ver, hermanos, que no es que se estaba rechazando porque sí. Por eso vemos en el versículo 6 que dice: y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Gloria al Señor. Podemos ver que empezaron a acusar y fueron acusaciones mentirosas, ¿sí? Por eso también dice: en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitridates, Tabet y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo, ¿sí? Vemos que decidieron redactar una carta al rey de Persia con falsas acusaciones contra el remanente que había regresado de Babilonia, ¿sí?, que habían vuelto para reconstruir Jerusalén.
Gloria al Señor. Y en el versículo 11 dice también así, de esta manera. Qué tremendo. Hemos visto que usaron intimidación, soborno, acusaciones mentirosas también. Y acá en el versículo 11 dice: y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. ¿Sí? Que acusaron de rebeldía también al pueblo judío, al pueblo de Israel, hermanos. Gloria al Señor. El adversario siempre primero intenta hacer alianzas. Si ve que no puede con cosas aparentemente buenas llegar a tu vida, entonces se saca la máscara y te empieza a perseguir, a acusar. Utiliza primero la intimidación, luego soborna para que otros, o busca aliados para que te acusen falsamente, ¿sí? Y hermanos, en este caso se fueron al rey Artajerjes. Gloria al Señor. Por eso dice la palabra del Señor que ellos escribieron una carta, ¿sí? A los gobernadores y oficiales y los de Persia, de Eret, de Babilonia, de Susa, esto es los elamitas, en el versículo 9 estoy leyendo, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río, y le mandaron esta carta que estamos leyendo, versículo 11 al 13, al rey Artajerjes. Se habían reunido y habían escrito juntos estas cartas con acusaciones mentirosas, diciendo que el pueblo estaba en rebeldía. Ahora nosotros, gloria al Señor, sabemos y podemos estar seguros que todo aquello que estorba nuestra edificación y crecimiento en Cristo proviene del enemigo. Así como en esta oportunidad el adversario, el enemigo, llamado diablo y Satanás, hermanos queridos, se opone, ¿sí?, a la obra de Dios. En este caso era una obra física, se estaba construyendo el templo, ¿sí?, desde sus cimientos, pero había grande oposición. Podemos ver en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 10, la palabra del Señor dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo siempre se va a oponer y va a traer estorbo, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros no podamos crecer, para que nosotros no seamos edificados, para que nosotros no podamos servir a nuestro Dios con gozo y alegría como lo estaban haciendo, hermanos queridos, acá en esta ocasión. También en Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Escuchó bien: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Siempre el enemigo se va a oponer. Dice: anda alrededor buscando a quien devorar. Él no viene para herirte, no viene para lastimarte, Él viene para destruirte, para devorarte, para desaparecerte. Él no viene solamente, no te tira para herirte, sino te tira para matarte, para paralizarte, para frenarte. Por eso, de la misma manera que se estaba oponiendo en esta ocasión a la obra de Dios, también en este tiempo se sigue oponiendo a la obra del Señor, hermanos amados. En el versículo 23 del capítulo 10, en la primera carta a los Corintios, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Usted
tiene que tener en cuenta siempre esto, porque muchas veces en eso que nos es lícito, en aquellas cosas que nosotros tenemos derecho de decidir, de elegir, porque Dios nos ha dado el libre albedrío, muchas veces eso que nos es lícito, eso que, hermanos, nos conviene a lo mejor a nuestra manera de ver, realmente no todo conviene, dice la palabra. Todo me es lícito, pero no todo edifica, hermanos. Por eso busquemos en la edificación, en aquellas cosas que nos edifican. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Lo dice en Romanos 15:2, en lo que es bueno para edificación. Por ahí dicen muchas veces, no somos caramelos para agradarle a todos, sí, hermanos, pero la palabra del Señor dice en lo que es bueno para edificación. Ahora, si al otro busca que yo le agrade siguiendo la corriente de este mundo, y más vale que no le voy a agradar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que no me edifica no lo voy a hacer. Nosotros debemos agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno para edificación. Por ejemplo, en lo que es bueno en cuanto a poder orar, a estar juntos en armonía, en paz, con gozo. Muchas veces hay reuniones en donde se empiezan a contar chistes verdes, a decir malas palabras, se empiezan a embriagar. Pueden ser reuniones familiares, de familia que es inconversa, o reuniones que nos invitan. Hermanos, tampoco debemos decir que no a todo, pero sí tenemos que guardar nuestro testimonio. No para quedar bien con una persona nos vamos a poner a embriagar o vamos a ponernos a escuchar y a contar o a decir cosas que no debemos decir, hermanos. Por eso la palabra del Señor nos enseña que debemos agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno para edificación. Lo que edifica es la palabra de Dios. Lo que edifica es Cristo. Lo que edifica es el Señor en nuestro corazón, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y acá estamos viendo, ¿sí? Gloria al Señor, que en 1 Corintios 10:23 nos dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, hermanos amados. ¿Y por qué? Porque muchas veces eso que es lícito para nuestras vidas, hermanos amados, no nos edifica, no nos conviene, y es un estorbo en nuestro corazón, utilizado por el mismo diablo, por el mismo enemigo de nuestras almas. Y luego, cuando vamos a la oración, y luego cuando necesitamos, ¿sí?, o queremos agradar a Dios, no podemos hacerlo porque hay algo en nosotros que estorba esa comunión perfecta. Ese es el plan del diablo: contaminarte, ensuciarte, degradarte, ¿sí? Si vos no cedés, te va a acusar, como estaba ocurriendo acá en este libro de Esdras. Te va a intimidar, va a sobornar, va a usar acusaciones mentirosas y te va a acusar de rebeldía, porque de eso estaba acusando al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque no quería ceder, ¿sí?, ante esta alianza falsa que querían hacer los enemigos, porque eran enemigos. Aquí se sacaron la máscara y mostraron realmente las intenciones de su corazón. Por eso es importante, hermanos, que nosotros estemos con los ojos abiertos. Por eso la palabra del Señor nos dice: velad y orad, ¿sí?, para que no caigáis en tentación. Gloria al Señor, porque Satanás no descansa, él no duerme, él usa a cualquier persona, ¿sí?, que no esté en Cristo. ¿Para qué? Para traer estorbo a nuestro camino, para detener la obra de Dios en nuestras vidas. Lo hizo con el pueblo aquí y lo sigue haciendo en este tiempo. Incluso estos tantos días que el pueblo del Señor no puede congregar, ¿sí?, hermanos, también es una artimaña de Satanás que él está usando, ¿sí? Por eso oremos, clamemos al Señor, porque Cristo viene pronto, y que nada ni nadie te detenga de hacer la obra de Dios. Como siempre lo decimos, estamos en cuarentena, pero la palabra del Señor es libre, debemos predicar. No sé hasta cuánto tiempo va a pasar, pero el Señor nos mandó por el mundo
a predicar el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te fortalezca, y vamos a ir a otra alabanza en esta tarde, gloria al nombre del Señor, para gozarnos en su presencia. Gloria a Dios. Mientras te puedes comunicar al 15 61 77 90 19. Que vives por siempre, de tu amor anunciaré. Toda situación tú eres Dios y me consuelas con tu inmenso amor. Nada más importa si estás aquí dentro de mí. Hoy soy feliz. Mi existir tiene sentido solo en ti. Al reposar mi alma en ti puedo vivir. Nada más importa si estás aquí dentro de mí. Hoy soy feliz. Dios, más que mi limitación, más que una forma de pensar y una forma de amar. Omnipotente, todopoderoso, el gran yo soy. Mi existir tiene sentido solo en ti. Al reposar mi alma en ti puedo vivir. Nada más importa si estás aquí dentro de mí. Hoy soy feliz. Dios, más que mi limitación, más que una forma de pensar y una forma de amar. Omnipotente,
Toda la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios en esta tarde. En Hablando de Ti estamos transmitiendo para la 94.1 FM La Predicadora. Gracias al Señor por todos los oyentes, por mi hermana Nidia. Dios te bendiga, hermana Nidia, en esta tarde. Hermana Carmen de Canales, hermana Carmen García. Gracias, hermanas, por estar siempre acompañándonos. Gracias por mi hermana Lili, por mi hermana Elba, por todo el ministerio El Incomparable. Dios bendiga a cada oyente, cada vida, cada hogar, cada familia donde esté entrando, ¿sí?, a través de las ondas radiales. La palabra de Dios en tu vida esté morando y en abundancia. Es nuestro deseo, nuestro anhelo. Y saber que Dios está en medio de su pueblo es la satisfacción para cada uno de nosotros, hermanos. Dios es fiel, Dios es bueno. Gracias al Señor por la operación de nuestro pastor Ciro Crimi también, que salió bien de la operación, una operación grande e importante, pero que ya nuestro hermano está en recuperación. Así que gracias porque Dios es fiel. Gracias a todos los que estamos orando, los que van a seguir orando también e intercediendo a favor nuestro. Dios les bendiga en esta tarde ricamente. La gloria sea para nuestro Señor siempre. Estamos viendo en este capítulo 4 cómo los enemigos detienen la obra del Señor, y podemos estar seguros que todo aquello que estorba nuestra edificación y crecimiento en Cristo también proviene del enemigo. Así como en esta ocasión se detuvo la obra del Señor, cuando comenzaron a echar los cimientos, vinieron, quisieron hacer alianza falsa, porque a la larga demostraron que no eran amigos, eran enemigos. ¿Y cómo respondieron? No se quedaron con ese rechazo, con decir no queremos hacer alianza con ustedes, sino que intimidaron, sobornaron, acusaron falsamente de rebeldía delante del rey. En el versículo 14 del capítulo 4 dice: siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Reún, canciller, a Sinsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Tremendo, tremendo, hermanos. Podemos ver aquí que la palabra del Señor dice que el enemigo, el adversario, detuvo la obra momentáneamente. La obra se suspendió por casi 15 años. Hermanos, 15 años estuvo suspendida. Por eso no te desanimes en esta tarde. Si a lo mejor vos echaste los cimientos de tu casa, a lo mejor estás edificando, los que están edificando casa, ¿sí? Saben lo que cuesta echar un cimiento y cuánto cuesta, ¿no? Poder levantar una casa.
cuánto más la ciudad del Señor, la casa de Dios. Pero lo bueno de todo esto es que Dios estaba con su pueblo. Y no les fue fácil tampoco. 15 años estuvo detenida la obra del Señor, ¿sí? Por eso no te desesperes, porque Dios sus promesas las cumple. Y todo esto tiene una enseñanza también para el mismo pueblo, ¿sí? Gloria al Señor. Podemos ver que así como ante esta carta del rey de Persia, los supuestos amigos de los israelitas que se habían ofrecido a cooperar con ellos para edificar esta casa, se apresuraron a traer la carta hasta el lugar donde se estaba trabajando para la reconstrucción del templo. Se vinieron apresuradamente a traer la respuesta del rey. Tremendo. En los versículos 23 y 24 hemos visto, hermanos, sí, gloria al Señor, que los israelitas tuvieron que interrumpir todos los trabajos de reedificación del templo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 23, y les hicieron cesar con poder y violencia, con poder y violencia. ¿Sí? Esto nos conduce al capítulo 5, que junto con el capítulo 6 nos hablarán de la reanudación de los trabajos de la reedificación del templo. Vimos ya que la reedificación del templo había sido detenida por la oposición del enemigo. Ellos habían escrito una carta al rey tratando de dar una impresión falsa de la ciudad de Jerusalén. La llamaron una ciudad rebelde y mala. El rey Artajerjes hizo cierta investigación examinando los registros históricos y encontró que en esa parte del reino había habido una rebelión y que ella había tenido lugar en la última etapa del reino del sur, en el reino de Judá. Ellos se habían rebelado contra las autoridades 3 veces en sus últimos días como reino y finalmente Nabucodonosor había llegado y destruido toda la ciudad. Eso quedó registrado en el libro de los reyes, hermanos, ¿sí? Obviamente que Judá se había resistido y era su derecho, porque no quería entregarse, ¿no? Pero también hemos visto que Dios le había advertido antes de ir al cautiverio que ellos tenían que ceder y que ir para salvar sus vidas. Pero muchos no quisieron hacerlo también, ¿sí? En este incidente que estamos compartiendo, la investigación del rey no fue completa tampoco, porque aunque la rebelión había ocurrido realmente, no examinaron los registros minuciosamente y entonces no encontraron el decreto que se había promulgado para que se reedificara la ciudad de Jerusalén. Este fue un periodo de gran desaliento. No solo abandonaron las obras de reconstrucción, sino que se sintieron tentados a abandonar la totalidad del proyecto, pensando que sería la única manera de resolver sus problemas. Mucha gente hoy piensa que si se pudiera trasladar a otro lugar, sus problemas se solucionarían. Esto no siempre es cierto, ¿sí? En este tiempo que estamos viendo, que nos toca vivir en este día, hermanos, ¿sí? Muchos están de acuerdo en que estemos en cuarentena y otros no. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Hermanos queridos, ¿qué debemos hacer? Porque acá estamos ante un decreto de un rey. El pueblo del Señor estaba ante el decreto de un rey que les impedía continuar con la obra, porque no había leído, no había buscado minuciosamente toda la información, porque ellos también tenían orden de parte del rey Ciro de volver y reconstruir el templo y la ciudad, hermanos queridos, ¿sí? Pero eso no lo encontraron. De la misma manera, nosotros tenemos una orden de parte de Dios de predicar su palabra, de evangelizar, ¿sí? Gloria al Señor. Tenemos esa orden de congregarnos, de adorar al Señor juntos, hermanos queridos. Pero hoy también hay decreto en muchas partes del mundo de que la gente no se pueda reunir, hermanos queridos. Pero para ciertas cosas lo hacen y para otras no. Por eso oremos al Señor, no nos dejemos intimidar, no dejemos que se nos acusen falsamente de cosas que nosotros no hacemos,
porque la iglesia del Señor hoy más que nunca debe predicar la palabra de Dios. Hoy más que nunca tiene que orar por los enfermos y los enfermos se sanarán, dijo el Señor. ¿Sí? Pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Dios tiene el poder, el control, el señorío, el dominio. Y aunque estemos en tiempos de pandemia, en el tiempo de Jesús había muchos leprosos que tenían que estar aislados, que tenían que estar alejados de la sociedad. ¿Sí? Si querés podés llamarle coronavirus también. En el tiempo de Jesús, la enfermedad que se destacaba era la lepra. Y ninguna persona se podía acercar a un leproso, pero el Señor Jesucristo lo hacía y muchos fueron sanos de la lepra, libres. Muchas veces trasladamos la enfermedad de la lepra y la comparamos con el pecado porque tiene mucha comparación y es algo simbólico que se utiliza para expresar el pecado, por lo contagioso, por lo contaminante, por lo destructivo que es la lepra, ¿sí, hermanos? Como enfermedad, o como era en aquel tiempo. Y hoy tenemos una nueva enfermedad en el mundo que dicen no encontrarle la cura, no encontrarle la respuesta, que algunos están probando ciertas medicinas, ciertos tratamientos, hermanos queridos. Pero aún en medio del coronavirus, aún en medio de cualquier enfermedad que venga, plaga, hermanos queridos, la palabra de Dios permanece. Las promesas de Dios se cumplen, los enfermos se sanan, los endemoniados son libres. Hermanos queridos, gloria al nombre del Señor. ¿Sí? Cualquier cautividad, cualquier atadura, cualquier enfermedad, cualquier espíritu de destrucción que se levante en este tiempo, la iglesia del Señor está en la tierra todavía. Gloria al nombre del Señor, para contrarrestar las obras del diablo, porque para eso vino Jesucristo, para librar al oprimido, aquel que está en cautividad, aquel que está en enfermedad, aquel que tiene ataduras, ligaduras, cualquier situación. Dios puede obrar en esta tarde, porque Él no ha cambiado. Por eso te aliento como iglesia del Señor, para que no detengas, para que no cese la obra de Dios en tu vida, para que seas edificado, para que seas restaurado, gloria al Señor, para que seas sano y libre en esta tarde, porque nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios fiel, misericordioso y todopoderoso. Y Él nos promete que ninguna plaga ni mortandad va a tocar nuestra morada. Es el mismo Dios de Israel, el que sacó a su pueblo de la tierra de Egipto. Es el mismo Dios de Israel que hizo regresar de la cautividad a su pueblo para reedificar la ciudad y el templo. Es el mismo Dios que sostiene nuestras vidas y el mismo que nos va a librar de esta pandemia, de esta peste. Gloria al nombre del Señor, porque la iglesia de Dios todavía está aquí y tenemos autoridad dada por el Señor para orar, para interceder delante de su presencia. Por eso, como decimos siempre, si la iglesia no ora, ¿quién lo va a hacer? No te amedrentes, no dejes que el enemigo te intimide y diga, no, porque te vas a contagiar, no, por esto. Obviamente, cuídate, ¿sí? Pero es tiempo de poner la fe por obra, es tiempo de creer a la palabra de Dios, es tiempo de verdaderamente decir, yo soy cristiano, creo en el Señor. Por eso desechá toda mentira, desechá toda obra de maldad. Hay muchas cosas de estas que en este mundo están sucediendo, no solamente aquí, en todas partes del mundo, porque el tiempo se está cumpliendo y el Señor está regresando por su iglesia, ¿sí? Y el enemigo quiere detener la obra de Dios, pero Él está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Pueden venir decretos, pueden venir leyes, sacar leyes, hermanos, que atentan contra la integridad física, espiritual, contra la integridad moral, pero Cristo venció por nosotros en la cruz del Calvario y dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso, no dejes que nadie ni nada te detenga, hermanos queridos. Y si tenemos que demostrar nuestra fe, la debemos demostrar hoy. Gloria al Señor. Muchos se callan y no quieren predicar más porque, mira si me hacen orar a un enfermo. Órale. Si crees en Jesucristo, dice su palabra que en su nombre pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Por eso,
no te detengas, no tengas miedo a la enfermedad, a la peste, y como decimos siempre, si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, somos del Señor. ¿Qué nos puede detener? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Hermanos, ¿quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada, ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Y de esta manera, los enemigos o el enemigo de nuestras almas, usando a los adversarios, a los que se oponen a la obra de Dios, detuvieron la obra de Dios en ese tiempo. Pero hoy nadie nos puede detener porque Cristo ya pagó el precio, porque el Mesías ya vino. El Mesías prometido, el deseado de las naciones ya vino, gloria al Señor, y prometió regresar por su pueblo. Por eso en esta tarde aliéntese tu corazón y vamos a ir a otra alabanza en el poderoso nombre de Jesús que vive y reina. Luego compartiremos algo del capítulo 5 si tenemos tiempo. Gloria a Dios. Mientras te puedes comunicar al 15 61 77 90 19 y tenemos un audio también de nuestra hermana Nuria del Ministerio del Incomparable que queremos compartir con todos ustedes. Buenas tardes, saludo a la amada audiencia con la paz de Cristo. Mi nombre es Nuria y quiero dejarles una palabra en Filipenses capítulo 4 del versículo 4 al 7. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Y el versículo que nos dejaba Nuria juntamente con mi sobrino que se escuchaba ahí de fondo, a Rami, que le mandamos un beso grande. Filipenses 4, 4 al 7 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermosa palabra que nos deja Nuria en esta tarde maravillosa, acerca de que tenemos que regocijarnos, hermano, en todo momento. Amén, porque Él viene pronto. Amén. Una parte del fruto del Espíritu Santo, como sabemos en Gálatas, nos habla, es el gozo. Amén. Así que si en esta tarde, no tenés el gozo de Dios, te sentís triste, orá al Señor, buscá su presencia, pedile el gozo al Señor y Él te va a llenar con su Espíritu Santo. Y por eso queremos compartirte también esta alabanza que compusimos con Nuria, estuvimos grabándola, y que se llama Vivirte, y en una parte dice: el conocerte es el sentido de mi vida, el conocerte es el sentido de mi vida, y al vivirte rebosa de paz mi interior. Al vivirte, Jesús, rebosa de paz mi interior. Luego dice: más que un sentir, más que una forma de amar, tu amor es más fuerte. Más que un sentir, más que una forma de amar, tu amor es suficiente. Y su amor es suficiente en esta tarde. Amén. Toda la gloria y toda la honra le damos al Señor por su amor. Amén. Inexplicable, inigualable, inmensurable, que podemos disfrutarlo en su presencia.
gracias al Señor por esta hermosa alabanza que hemos podido compartir. Su amor es más fuerte, su amor venció en la cruz del Calvario por nosotros, para nosotros, y por ese amor el Señor prometió volver por su amada, por su novia. Gloria al Señor, y se celebrarán las bodas del Cordero. No estamos muy lejos de esto, sino que los días están acortándose por causa de la maldad, hermanos queridos, y el Señor está al regreso. Cada día hay más maldad, cada día hay más confusión, engaños, mentiras, destrucciones, acusaciones y cuantas cosas que el enemigo pone como obstáculo para atemorizar al mundo, ¿sí? Pero el pueblo del Señor es un pueblo que venció, es un pueblo que tiene la fe que vence al mundo, a este sistema, ¿sí?, que está pronto a desaparecer, hermanos. Gloria al Señor por eso. Como nos dice ahí en Apocalipsis capítulo 18, lo que va a suceder con la caída de la gran Babilonia, la madre de todas las rameras, y Babilonia en este tiempo representa el sistema del mundo. Hermanos, estamos viendo aquí en el capítulo 5 que va junto con el 4 y el 6 también, más que nada, ¿sí?, más que nada con el capítulo 6, que nos hablan de la reanudación de los trabajos de reedificación del templo. Vimos ya que la reedificación del templo había sido detenida por la oposición del enemigo durante 15 años. Ellos habían escrito una carta al rey tratando de dar una impresión falsa de la ciudad de Jerusalén, llamándola ciudad rebelde, mala, y este rey Artajerjes hizo cierta investigación examinando, ¿sí?, los registros históricos, y encontró que en esa parte del reino había habido una rebelión. Y escúchenme, ya habían pasado 70 años, ¿sí?, pero no, todavía estaban recordando. Así es el enemigo. Aunque Dios perdona tu pecado, Dios perdona tu pasado, va a haber muchos que van a seguir señalándote, ¿sí? No importa el tiempo que pase, pero lo que nosotros debemos es creer, ¿sí?, que Dios nos ha perdonado y recibir ese perdón. Por eso vemos acá que, hermanos, gloria al Señor, no solo abandonaron las obras de reconstrucción, sino que hubo un periodo de desaliento y también se sintieron abandonados, tentados a abandonar el proyecto que tenían de parte de Dios. Pero afortunadamente, y en esa ocasión, aquella gente no huyó de aquel lugar. Dios llamó a los profetas Ageo y Zacarías y les hablaron de esta manera. En el versículo 1 dice así: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadán, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Gloria al Señor. Estos hombres fueron llamados por Dios para que animaran al pueblo a continuar la edificación. Por supuesto, ellos sabían que había un decreto del rey Ciro de Persia que les había concedido el permiso para reedificar Jerusalén, y también supieron que era la voluntad de Dios y el momento escogido por Dios para reedificar la ciudad. Por eso, de la misma manera, nosotros como pueblo del Señor tenemos que tener nuestras convicciones firmes. Saber que Dios nos ha llamado, saber que somos la iglesia del Señor, que tenemos una identidad. Saber, hermanos queridos, que tenemos el permiso, la autoridad suprema, que es la autoridad de Dios, de poder anunciar las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Gloria al Señor, que es voluntad de Dios. Hermanos, que en este tiempo también nosotros podamos predicar la palabra, como a ellos le había mandado a edificar la ciudad y a reconstruir el templo. Estos dos hombres no se parecían mucho, la única cosa que tenían en común era que ambos eran profetas de Dios. Ageo, como hemos compartido antes, era un hombre que tenía sus pies bien apoyados sobre la tierra, con una personalidad sólida y estable,
alguien en quien se podía confiar. A él le gustaba estar bien informado de los hechos, llevaba consigo una vara para medir y estaba siempre midiendo todo lo que encontraba. Le gustaba enfrentarse con los aspectos esenciales de los problemas y se dirigió con su mensaje a la conciencia misma de la nación. Sus mensajes penetraban profundamente en las personas y herían causando gran impacto. Esta clase de persona no sería muy popular en el día de hoy, hermanos, como tampoco lo fueron otros siervos de Dios, y no lo son en este tiempo aquellos que te hacen despertar tu conciencia o ver las cosas, ¿sí? Zacarías era un hombre completamente diferente. Era como si tuviera su cabeza en las nubes, y ya hemos dicho que él tuvo visiones extraordinarias, apropiadas para el mensaje que tenía que comunicar. Y este hombre Zacarías apeló más a las emociones del pueblo dirigiéndose a sus corazones. Y entonces tenemos a estos dos hombres juntos que habían sido llamados por Dios, hablando a la conciencia y al corazón de Israel. Aparentemente Ageo era considerado el líder, aunque ambos animaron al pueblo a reanudar el programa de reedificación. En este punto, estimado hermano que está en la sintonía, hermana querida, creemos que resultaría muy provechoso que como lectura adicional podamos leer los libros de Ageo y Zacarías, ¿sí? En el versículo 2 y 3 de este capítulo 5 dice así: Entonces se levantaron Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadán y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Podemos ver, hermanos, que ni bien se enteraron que se reanudó la obra, los enemigos se enteraron, y este Tatnai era el gobernador persa de Samaria. Y Setar-Boznai era probablemente un alto funcionario, alguien importante también en cuanto al servicio que prestaban en ese reino. Ellos vinieron y reprendieron a los obreros, los reprendieron. La respuesta que recibieron en realidad no fue una respuesta. En primer lugar, estos dos hombres eran enemigos. Nunca habían oído de ellos hasta ese momento. ¿Habrían entendido si le hubieran respondido que Dios les había ordenado reedificar? Después de todo, el Señor revela su secreto a los que le temen, como dijo Pablo en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Hermanos, no las puede entender, ¿sí? Zorobabel y los que le ayudaban simplemente respondieron a aquellos necios de acuerdo a su necedad. En el versículo 4 le dijeron de esta manera: ellos también preguntaron cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio. Hermanos, eso es lo que le preguntaron, ¿sí? ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Ahora esa situación colocaba a estos hombres que estaban reedificando el templo en una situación bastante difícil. Versículo 5 dice de esta manera también, ya estamos casi culminando por este día el programa, dice: mas a los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Hermanos, esto es maravilloso porque quiere decir que podemos depender de Dios, nosotros también, sabiendo que Él protege a los suyos, como sucedió en este caso. Así que se envió otra carta al rey, que en esa época era Darío. Aparentemente habían transcurrido 7 años ya. Gloria al Señor. Versículo 6 dice: copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella al rey Darío: toda paz, ¿sí? Vemos que se dijo en esta carta que el enemigo envió urgentemente al rey
en la segunda parte del versículo, y el versículo 8 dice: sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y a los maderos que están puestos en las paredes, y hoy la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Gracias al Señor por esta tarde que, bueno, hoy vamos a parar acá y vamos a ver el próximo viernes qué pasó con la carta esta, qué es lo que decía, cuál era el contenido, cuál fue la respuesta, cuál fue la actitud. Bueno, usted lo puede leer en la Biblia, ahí está toda la respuesta, y vamos a seguir compartiendo en este tema que también es importante para nosotros porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios no pasa, ¿sí? Permanece para siempre, y vemos cómo Dios estuvo actuando en favor de su pueblo siempre, igual que en este día lo está haciendo. Gracias al Señor por la vida de Nuria, gracias al Señor por mi hermana Elba, por Elías, por todos los que nos acompañan en esta tarde en la 94.1 FM La Predicadora. Gracias a todos los que se esfuerzan también en esta gracia, la gracia del Señor cada día de su vida, a no retroceder, a no dejarse intimidar, a no creer a las mentiras del diablo, a las acusaciones falsas, hermanos queridos, porque Él está trabajando arduamente en este tiempo, porque Jesús viene, ¿sí? Y Él sabe que tiene poco tiempo. Está condenado, pero dice, bueno, yo solo no me voy a ir. El lago de fuego y azufre no fue preparado para el ser humano, pero lamentablemente muchos van a ir allí con el enemigo, ¿sí? Por darle la espalda a Dios, por no querer arrepentirse de sus pecados, por no querer recibir este regalo que es la salvación que Dios nos ha dado por la gracia, ¿sí? En Cristo Jesús. Oramos en esta tarde y luego ya nos estamos despidiendo. Padre eterno, te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús por todo lo compartido. Ayúdanos a esforzarnos en esta gracia, ayúdanos, Padre querido, a hacer tu voluntad. Sabemos que estás en medio de tu pueblo y que siempre lo haces, pero también nos encomendamos en oración a nosotros y a todos los que están escuchando. En el nombre de Jesús estés fortaleciendo, llenando de gran gozo, alegría, contentamiento. Señor amado, levanta siervos, Padre, esforzados y valientes en este tiempo, para que pueda continuar haciéndose tu obra en este mundo. En el nombre de Jesús, a todos los que te sirven en las diferentes naciones, en los diferentes reinos, en los diferentes países, estados, Padre amado, en las diferentes partes del mundo, Señor, oramos por tu pueblo, oramos por los misioneros, Señor amado, que son perseguidos por causa de tu nombre. Oramos por los que están, Señor, exponiendo su vida, por muchos que son maltratados y no salen, Señor, en los canales de televisión, no salen por cable, Señor. El mundo no se entera, Dios amado, de estas atrocidades, Padre mío, pero delante de tu presencia están todas las cosas. Nada se esconde de tu mirada, Dios amado. Oramos para que no falte la fe a aquellos siervos, Señor, que están predicando tu palabra en esos países comunistas, en esos países donde no hay libertad de culto, donde no hay libertad para nada, Señor. Hay mucha gente, Señor, esclavizada, perturbada, atada, Señor. Mucha gente, Dios mío, que está siendo perseguida por causa de su fe. Pero sabemos que tú nos das la fuerza, sabemos que tú estás con tu pueblo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oramos por cada misionero, oramos por cada pastor, por cada evangelista, por cada siervo, Señor. Dios amado, que está trabajando en tu obra de una y de otra manera. Por los que, Señor, trabajan en este tiempo a través de internet, Señor, que es el medio que tú nos has dado también, Señor amado, para poder seguir predicando el evangelio de salvación. Oramos también por nuestra nación. Oramos, Padre amado, Dios mío, por los que están en eminencia, desde el presidente, Señor, hasta el intendente, Padre, por cada, Señor, persona que está en el gobierno de esta nación. Estamos orando, Padre amado, para que tú ilumines su camino, Señor amado, en el nombre de Jesús. Dios mío, te rogamos a ti por los que están internados, por los que están afectados de esta enfermedad, Señor, coronavirus, Señor amado. Oramos por los que están internados por otras
enfermedades, Señor, oramos para que reciban sanidad en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. En ti hay salvación, en ti hay sanidad, en ti hay respuesta y restauración. Por los que están padeciendo, por los que han perdido seres queridos, Señor, para que reciban consolación en el poderoso nombre de Jesús. Nada podemos hacer sin ti. Te bendecimos, Padre amado, te adoramos, te glorificamos y te agradecemos por esta tarde el haber podido compartir tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios, gracias al Señor, hermanos, por este momento que podemos estar nuevamente, pudimos compartir la palabra de Dios y nos vamos a encontrar, nos vamos a escuchar este lunes, ¿sí? A partir de las 0 horas en la vigilia radial, Dios mediante, de 0 a 3:30, así que le invitamos también a que se queden en la sintonía, que hay palabra de Dios, que sigamos buscando su rostro, su presencia. También, como dije, pueden buscarnos en YouTube para que no se pierda ningún capítulo, ningún programa de radio. Y Hablando de Ti, Ministerio El Incomparable, puede buscarnos. Y también en Facebook como Ministerio El Incomparable, también estamos transmitiendo vía por Facebook, también Facebook Live, estamos transmitiendo los sábados, así que lo invitamos también a que nos visiten y que nos encuentren allí, también que hay palabra de Dios y Dios, como dije, el Espíritu Santo sigue activo, así que de mi parte me despido y que tengan un hermoso fin de semana. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa Hablando de Ti, este viernes a la tarde. Muy buen fin de semana. Que todos estemos siempre firmes, confiando y esperando en el Señor. Será hasta la vigilia con la ayuda del Señor. Dios bendiga, paz del Señor. Me despido de ustedes con la paz del Señor. Gracias al Señor por esta preciosa tarde soleada que tenemos acá en Buenos Aires, en La Ferrer, Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Para toda la Argentina estamos transmitiendo y le agradecemos al Señor en este día por este programa. Será hasta el próximo lunes a partir de las 0 horas que estaremos compartiendo nuevamente en la vigilia radial Hablando de Ti. Dios te bendiga, que tengas un buen fin de semana, que pasen de la mejor manera posible en este Día del Padre que se viene, ¿sí? Y antes, mañana, el Día de la Bandera, que oremos fervientemente por nuestra nación. Es lo mejor que podemos hacer, pueblo del Señor, Iglesia de Jesucristo, clamar por nuestra amada Argentina, para que podamos salir adelante, ¿sí? Con esto que está sucediendo de la pandemia, muchos negocios se han cerrado, mucha gente ha quedado sin trabajo, realmente están pasando malos momentos, aparte de la enfermedad, todas estas situaciones, pero Dios tiene la respuesta, la salida, y vos y yo tenemos que orar. Por eso no perdamos la comunión ni la confianza en el Señor y obremos con responsabilidad. Como Iglesia del Señor oremos. Será hasta el próximo lunes. Dios los bendiga a todos.